Vamos a hablar de qué son los juicios, los silogismos, los raciocinios y las falacias. Vamos a empezar hablando de lo que son los juicios. Los juicios son pensamientos que pueden afirmar o negar algo sobre alguien o algún objeto. Estos juicios pueden ser falsos o pueden ser verdaderos. Acá tenemos la estructura del juicio, en el que encontramos que existe un sujeto, que en este caso es el objeto del juicio. Tenemos un predicado, que el predicado hace referencia al concepto que se está aplicando a dicho sujeto, y la cúpula, que establece que lo pensado en el predicado es propio o no propio del objeto del juicio. También podemos encontrar acá la clasificación de los juicios. Inicialmente los juicios se pueden clasificar por cualidad, y estos a su vez se clasifican en afirmativos y negativos. Los afirmativos unen al sujeto con el predicado, y por el contrario los negativos separan al sujeto del mismo predicado. También tenemos la clasificación por cantidad, en los cuales está a su vez dividido en universales, que los universales exigen o muestran un concepto a nivel general, es un todo o nada. También tenemos los particulares, en los que se puede existir alguna posibilidad dentro de la participación del sujeto dentro del predicado, y los singulares, que hacen referencia a un concepto determinado. También tenemos su clasificación por relación, en las que encontramos los categóricos, en las que se exige algo sin condición alguna; los disyuntivos, en los que sus elementos son excluidos; y por último los hipotéticos, en los que se expresa un deseo que se exige bajo cierta condición. También tenemos una clasificación por su modalidad, que a su vez se divide en problemáticos, apodícticos y asertóricos. Los problemáticos muestran una posibilidad o no de que algo suceda. Los apodícticos muestran la necesidad de que algo necesariamente o absolutamente puede ser imposible. Finalmente tenemos los asertóricos, en los que se habla de una realidad o de un hecho. Finalmente tenemos acá la división por su comprensión, que se divide a su vez en analíticos y sintéticos. Los analíticos contienen un predicado que está contenido en el sujeto. Los silogismos son formas o representaciones del razonamiento deductivo. Su estructura está compuesta por tres proposiciones. La primera proposición hace referencia a la premisa mayor, que es la que contiene el juicio con el término mayor. La proposición 2 hace referencia a la premisa menor, que es un juicio que contiene el término menor. Y finalmente la proposición número 3, que contiene la conclusión a la que se llega gracias a los dos juicios anteriores. La clasificación la vemos acá. Tenemos primero los silogismos compuestos, en las que se dice que la premisa mayor es una proposición compuesta. La premisa menor es una proposición categórica, por lo cual la premisa menor afirma o niega algo de la premisa mayor. Segundo, tenemos el silogismo condicional, en el cual nos dice que la premisa mayor es una proposición condicional, mientras que la premisa menor es una proposición categórica. En el silogismo disyuntivo nos dice que la premisa mayor es una proposición disyuntiva, mientras que la premisa menor niega o afirma una de las dos alternativas expuestas en la premisa mayor. El silogismo dilema nos dice que se utiliza cuando se intenta poner a alguien en obligación de admitir una de las dos alternativas, las cuales conllevan a una conclusión que no quiere aceptar. Y finalmente tenemos el silogismo irregular, que nos dice que son silogismos simples a los que se les ha suprimido alguna de sus partes. Para terminar, tenemos un ejemplo acá, en el que tenemos la premisa 1, la proposición 1, proposición 2 y proposición 3, que finalmente será la conclusión. Entonces dice: los filósofos son muy inteligentes, sería la proposición número 1. Alonso es filósofo, esa sería la proposición número 2. Por lo tanto, Alonso es muy inteligente, esa sería nuestra proposición número 3 o nuestra conclusión. Tenemos el raciocinio.
El raciocinio es una operación mental que nos permite construir una idea de la realidad. Su estructura está definida por 3 juicios, en el que el juicio final es consecuencia de los 2 anteriores. Entonces, los raciocinios se clasifican de la siguiente manera. Entonces, tenemos inicialmente los psicológicos, que consisten en obtener nuevas verdades a partir de las ya conocidas. El raciocinio lógico está compuesto por varios juicios, en donde el último está ligado por un nexo necesario con los primeros. El raciocinio deductivo va de lo universal a lo particular, y finalmente el raciocinio inductivo, que va de lo particular a lo universal. Entonces acá tenemos un ejemplo en el que encontramos los 3 juicios. El primer juicio nos dice: los ingenieros civiles son buenos en matemáticas. El juicio 2 nos dice: los ingenieros industriales son buenos en matemáticas. Y como juicio final, que es la consecuencia de los 2 anteriores, podemos decir: por lo tanto, los ingenieros son buenos en matemáticas. Son las falacias, que hacen referencia a argumentos que inicialmente pueden parecer válidos, pero que en realidad no lo son. Su estructura está definida por 2 premisas y una conclusión, las cuales pueden llegar a ser falsas o pueden ser verdaderas. Se clasifican de la siguiente manera: formales e informales. Dentro de las falacias formales encontramos la afirmación consecuente, que nos dice que los argumentos son válidos porque la verdad de las premisas no garantiza la verdad de las conclusiones. La generalización apresurada nos dice: es una falacia que se somete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Por otra parte, tenemos las falacias informales, en las que, para empezar, tenemos la falacia ad hominem, que es un argumento que por su forma o contenido no está en la capacidad de sostener una tesis. Luego tenemos la falacia ad verecundiam, que consiste en defender algo como verdad porque alguien ha citado el argumento y este alguien tiene la autoridad en la materia. Luego tenemos la falacia ad ignorantiam, que nos dice que consiste en sostener la verdad o falsedad de un argumento sosteniendo que no existe prueba de lo contrario. Tenemos también la falacia ad baculum, que nos dice que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, amenaza o abuso de la proporción propia. Tenemos también la falacia circular, que se basa en poner a prueba una proposición llegando a una afirmación expuesta o demostrada o demostrando su veracidad. Y finalmente tenemos la falacia del hombre de paja, que consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente, tergiversando el significado de las palabras. Para ello tenemos finalmente un ejemplo del que nos dice: los ingenieros no aplican las matemáticas en su profesión, lo cual es una falacia total, porque las matemáticas hacen mucha presencia en la ingeniería en general.